Otro movimiento que puede ser en ciertas condiciones representado por un movimiento armónico simple es el péndulo. ¿Qué es un péndulo? Un péndulo es una masa que está colgando con una soga de un determinado punto, y entonces produce un movimiento, ¿sí?, de oscilaciones. Si planteamos las fuerzas que actúan sobre el péndulo en función del ángulo, ¿sí?, como se ve acá, vamos a tener el peso y la tensión, ¿no? Esto ya lo vimos. Entonces las fuerzas que actúan en la dirección tangencial, que en definitiva va a ser en la dirección que se va a mover la partícula, va a ser menos mg por seno de tita. ¿Sí? Esta es mg por seno de tita. Y eso va a ser igual a la masa por la derivada segunda de ese cambio de posición, que acá lo llaman como S. Donde S es un arco. Recordemos que si ponemos el ángulo en radianes, S va a ser el radio por tita. O sea, L por tita. L por tita. Entonces puedo dejar expresado en este cambio de coordenada como una variable de tita, ¿sí?, como una derivada segunda de tita respecto al tiempo al cuadrado, o sea, del ángulo, que va a ir cambiando constantemente, ¿no?, igual a menos g sobre L por seno de tita. Ahora bien, esto no es igual a la ecuación que habíamos visto para movimiento armónico simple. Pero se conoce que el seno de tita, para pequeños ángulos, hablamos de menores a 10 grados, es prácticamente igual a tita. El seno de tita es igual a tita en radianes, para pequeños ángulos. Entonces, si hacemos esa aproximación, ahí sí vamos a tener una forma muy similar a la que teníamos antes, que acá en vez de tita estaba X y acá también. Y esto sí ya es un movimiento armónico simple. Quiere decir, y un movimiento armónico simple habíamos dicho que genera periodos, vuelve a la misma posición en tiempos iguales. Entonces, a intervalos de tiempos iguales. Entonces quiere decir que si tengo oscilando un péndulo, para pequeñas oscilaciones, el tiempo que va tardando en volver a la misma posición va siendo igual, independientemente que quizás ese ángulo vaya reduciendo su magnitud, es decir, que se vaya lentamente frenando. Esto lo observó por primera vez Galileo Galilei con una lámpara que estaba oscilando. Se dio cuenta que a medida que iba pasando, a medida que el pulso que iba marcando la lámpara cuando oscilaba, permanecía constante aunque la amplitud de la lámpara cada vez fuese menor. Y esta es la característica que se aprovechó en el comienzo de los primeros relojes para fabricar, ¿sí?, el reloj de péndulo. Alguna vez lo habrán visto. ¿Sí? El reloj de péndulo tiene una varilla con una masa que está oscilando permanentemente, que marca el segundo. Bueno, acá hay una tabla equivalente con las equivalencias entre los ángulos y el seno del ángulo. Para pequeños ángulos se ve que el seno y el ángulo en radianes son más o menos iguales. Y como si hacemos toda la misma deducción que hicimos para el resorte, nos vamos a llegar que la pulsación angular que tenga ese movimiento va a ser igual a raíz de g sobre L. Bueno, G y L estaban en la ecuación. Si vemos, volvemos para atrás, G y L están acá. G es la gravedad, L es el largo del péndulo.
Entonces quiere decir que si yo tengo una manera de medir, por ejemplo, de medir esta pulsación angular y sé el largo del péndulo, voy a poder determinar, por ejemplo, la gravedad. Teniendo en cuenta lo que ya dijimos antes, que el periodo se puede expresar como la inversa de la frecuencia y la frecuencia era omega sobre 2pi, bueno, nos quedaría esto, el periodo igual a 2pi sobre omega. Entonces, el periodo que tenga el péndulo para pequeñas oscilaciones va a ser igual a 2pi por la raíz de L sobre G. Entonces, si mido las oscilaciones que tenga mi péndulo, es decir, el periodo que tengan esas oscilaciones, y conozco la longitud del péndulo, voy a poder estimar con mucha precisión el valor de la gravedad en ese lugar donde estoy haciendo ese experimento.